Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini para ustedes. El programa de hoy pues va a la economía y va a la política. Nuestro entrevistado es un joven economista y político, ex ministro de Economía, de una gran experiencia de Estado a pesar de su relativa juventud, pero que además en estos momentos en que el Partido de la Liberación Dominicana está conminado a renovarse o a morir, pues es uno de esos elementos, de esas fichas que uno imagina que el PLD va a mover y le va a sacar el mejor provecho por el buen desempeño que ha tenido este exfuncionario economista y político, primero como ministro de Economía, pero también como ciudadano y como militante de su organización. Se llama Juan Ariel Jiménez Núñez y va a estar con nosotros para hablar del Congreso del PLD, para hablar del inevitable pacto fiscal, para hablar de las propuestas del empresariado, de la salud de la economía, de muchas cosas. A partir de la política y de la economía hablaremos después de la pausa con Juan Ariel Jiménez Núñez. No se vayan muy lejos. El gobierno tiene la mejor de las intenciones de cómo buscar un adecuado balance entre economía y salud, que es difícil y hay que tener paciencia. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Continuamos aquí en Makini y entramos a cumplir con la promesa. Está aquí el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez Núñez, economista de los del número, pero también alguien de quien se espera mucho en el plano político, ahora que su partido está conminado a renovarse o a morir. ¿Cómo está la familia, Juan Ariel? En salud, que es lo más importante, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y los préstamos no están en legal ni nada de eso todavía. Todavía no. La economía se mantiene. Ahí la vamos manejando. La economía personal, en este caso, ya no la del país. Sin embargo, la del país preocupa, pero me llama la atención de que también hay buenas noticias. Vamos a un briefing. O sea, ¿cómo ve Juan Ariel Jiménez Núñez la salud de la economía dominicana en este momento, en el sentido más general? En el caso de la DGA se evidenció en el mes de diciembre un aumento con relación al año 2019 de un 20.4% de las recaudaciones y con relación al presupuesto de un 26.8%. Y la razón por la cual eso es importante es porque eso es una señal de la reactivación de la economía, que podemos medirlo a través de las importaciones que, como ustedes saben, durante el periodo de la pandemia, por estar las medidas de confinamiento del inicio de la pandemia, pues las importaciones cayeron bruscamente. Y este comportamiento se observó tanto en noviembre como en diciembre. Me gusta mucho hacer las comparaciones con el sector salud. Yo creo que se paró un sangrado. Ese sangrado que lleva a reaccionar rápidamente, de forma agresiva, para evitar que las cosas se salgan de control. Y ahora tenemos el paciente en cuidados intensivos, pero sabemos cómo manejarlo. Entonces, como todo el mundo ha visto, la economía mundial y la economía dominicana fue altamente afectada, sobre todo luego de marzo del año 2020. Ahí se registra la mayor caída y ya para finales de año, tercer, cuarto trimestre, pues se va recuperando poco a poco. Eso se ha visto en el mundo. De hecho, hemos tenido un repunte de la economía mundial mucho mayor al esperado, porque la mayor parte de los países ya pasaron de un confinamiento total a medidas restrictivas a nivel de sectores o de grupos poblacionales y obviamente la gente vuelve a trabajar, vuelve a consumir, o sea que eso era esperado. Así también la economía dominicana. Ya vemos cómo hay muchos sectores de la economía que están teniendo cifras de crecimiento positivo. Entonces, digamos que el paciente todavía tiene ciertas dificultades, porque lo tenemos que en cuidado intensivo, pero no está desangrándose, como pudo haber ocurrido
en el año 2020, sobre todo en el segundo trimestre. Ahora, eso no quiere decir que podamos cantar victoria y que pensar que las cosas ya están bien y que todo está bajo control, para no caer, Pablo, en el mismo error que con el manejo de la pandemia, donde se pensó que todo estaba controlado, Exacto. donde se pensó que ya todo el mundo podía volver a su vida tradicional y obviamente se registró un mayor número de casos y eso mandó a que el gobierno tuviera que reaccionar fuertemente estableciendo toques de queda y medidas restrictivas fuertes, pero hasta cierto punto necesarias. Entonces hay que tener cuidado con el sobreoptimismo. Okay. ¿Qué valoración tú tienes del manejo, de cómo se han hecho las cosas? Sobre todo me voy ahora al sector turismo o el sector restaurante. Hay el celo de, bueno, el turismo sí, pero los restaurantes no. O sea, ese tira y afloja de salud y economía, claro, que se está dando de parte del gobierno. ¿Cómo lo valoras? Yo entiendo que el gobierno tiene la mejor de las intenciones de cómo buscar un adecuado balance entre economía y salud, que es difícil y hay que tener paciencia. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, obviamente sí que veo muchos errores, muchas improvisaciones que preocupan. Por ejemplo, la medida de mandar a que todos los empleados públicos se reactiven y que vuelvan a trabajar de una manera presencial, pues fue una apuesta arriesgada, innecesaria. Se podía continuar con el teletrabajo y bajar la cantidad de personas que estaban compartiendo en espacios cerrados. Abrir cines, abrir teatros. Me parece que fue muy rápida la reactivación de las actividades y obviamente eso todos sabíamos que iba a tener una consecuencia en el número de casos. Parte del problema tiene que ver con que no hay nada definido, entonces todos los países, bueno, vamos a probar, hay mucho ensayo, acierto, me equivoqué, eché hacia atrás, eché hacia adelante, o sea, no hay el protocolo. La misma OMS en más de una ocasión ha entrado en contradicciones y este medicamento sí. Esto ha dificultado, pero me llamó poderosamente la atención el hecho de que el Ministerio de Economía actual hiciera el reconocimiento al Ministerio de Economía pasado y por supuesto al presidente, que es el jefe del ministerio, de que las acciones evitaron que más de 70,000 personas cayeran en la pobreza. ¿Qué te significa? Porque a uno le llamó la atención, esto no es habitual en un mundo tan mezquino, terrible, como el de la política. ¿Qué te pareció esto? Obviamente, es muy positivo, primero, que el equipo técnico del Ministerio de Economía y su líder, que es el ministro Seara Hatton, tengan la gentileza de hacer ese tipo de reconocimientos y de hacerlo público. Entonces yo creo que eso habla muy bien de una madurez que tienen ciertos actores en la sociedad dominicana, como es el caso del actual ministro de Economía, donde se tuvo un cálculo técnico, sin tintes políticos, del efecto que tuvo el conjunto de planes y medidas de protección de los ingresos, fase quédate en casa, para ti, y ese estudio indicó que cerca de 751,000 personas, 751,000 personas no cayeron en la pobreza gracias a esos programas. Y debo decir, Pablo, que fueron programas que se diseñaron y se implementaron en tiempos récord. Gracias a una fortaleza institucional que había en el SIUBE, en el Sistema Único de Beneficiarios, gracias a una gran innovación que hizo el Banco de Reservas. Entonces debo decir que fue un trabajo en equipo. Y así lo quise reconocer públicamente, que no es mi mérito para nada, es el mérito del equipo interinstitucional, sobre todo de los técnicos que trabajaron en el diseño y la implementación, en tiempos récord, cosa que no hizo Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una distribución masiva a todo el mundo de dinero. Nosotros lo tuvimos enfocado, focalizado a quienes más lo necesitaban. Precisamente desde tu relativa juventud, ¿por qué a los dominicanos nos cuesta tanto admitir nuestros logros y nuestros éxitos? Salvo cuando gana el Licey, que gana tantas veces. Este año no participó por el asunto del distanciamiento social, claro. Pero me llama mucho la atención, porque hay en más de una ocasión han ocurrido cosas donde lo dominicano está adelante, qué sé yo, el exitazo nuestro con el sector turismo, eso no se puede discutir, pero a nosotros como que nos duele admitir eso desde tu, insisto, de tu relativa juventud. ¿Qué explicación tú le das a eso? Yo creo que se han creado narrativas sociales de que nosotros en América Latina todo lo hacemos mal,
salvo quizás Chile, Colombia, Sí. y que el gran zar de la institucionalidad y de las buenas prácticas, que es Estados Unidos, todo lo hace bien. Y yo creo que algo que estamos aprendiendo en estos años es que no, es que en todos los lugares hay sus aciertos y desaciertos. Y en República Dominicana, en los distintos gobiernos que han pasado, se han hecho cosas correctas, ¿eh? Incluso en algunos casos hemos sido paradigma para otros países. El manejo de la pandemia, por ejemplo, como se vino manejando a mediados del año pasado, en su momento se verá que fuimos el segundo país de menor número básico de reproducción, que fuimos uno de los países con menor tasa de mortalidad y que fuimos uno de los países que tuvo un conjunto de medidas mejor focalizadas. Entonces, yo creo que los dominicanos nos debemos sentir orgullosos de que hemos crecido, hemos madurado. Y ojalá eso se mantenga. Y es posible que eso llegue a la clase política, que eso que uno celebró tanto, yo lo saboreé muchísimo, lo puse en las redes, esta decisión del Ministerio de Economía de dar esa declaración, de decir, mira, pasó esto. Dice, no sería posible el que eso sea lo normal, que bueno, cuando yo considere que metiste la pata, digo que metiste la pata por A, B, C, D y propongo F, G, H. Ahora, cuando hay algún acierto, que no haya esa mezquindad, se puede, como que las figuras a los Seara Hatton o Juan Ariel, que también vienen más de las ciencias sociales que de la política pura y dura, pero como que eso se haga lo normal. Es mucho pedir. Definitivamente. Es que esa es la renovación a la que tenemos que apostar. Esa es la renovación, como yo siempre he dicho, no de caras, no de una persona con menos arrugas y menos canas, sino de una renovación de formas distintas de hacer política. Tenemos que superar el canibalismo político, donde tendemos a etiquetar a todo el mundo en el contrario, que es malo, y todo el mundo en mi cera es bueno, donde tenemos que criticarlo todo por hacer daño. Esa no es la política del futuro, al menos esa no es la política en la que yo creo, y espero nunca hacerlo. Cuando el gobierno haga las cosas bien, yo lo diré, claro, le tendré que dar su reconocimiento. Y cuando haga las cosas mal, tendré que hacer el señalamiento de una forma objetiva, de una forma decente, porque al final la política es un diálogo para buscar las mejores políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Entonces, si lo vemos como un diálogo y no como una canibalización o una lucha de sordos, donde no nos estamos oyendo uno a otro, entonces yo creo que podemos hacer una nueva política de verdad mucho más decente. Y es posible que ahora que el PRD está en renovación, que está en medio de un congreso, se están dando, no que sea posible, en la actualidad se están dando los pasos para lograr esa nueva forma de hacer la política que puede irradiarse a los demás partidos, incluido el gobernante, volver a aquel bochismo que decía don Juan, que usted no puede criticar si no propone, que con la protesta y la crítica tiene que ir la propuesta. Es posible, ustedes que están ahí, ¿verdad?, organizando su cosa, su asunto, ¿verdad? Es posible que se logre que ese PLD se reencuentre con ese bochismo de antes. Yo creo que sí. A ver, este 9º Congreso, José Joaquín Vido Medina, en el PLD, no es el Congreso perfecto, porque tampoco podemos pretender que las cosas se cambien de la noche a la mañana radicalmente. Pero es un Congreso que va a traer cosas muy interesantes. Por ejemplo, se va a exigir que los miembros del comité político tienen que hacer y presentar públicamente su declaración jurada y publicarlo en la página web del partido. Eso es una apuesta a la Y transparencia. el comité de ética del partido lo va a investigar, porque tú sabes que hasta hace poco lo de la declaración jurada de bienes de los funcionarios era un chiste malo. Yo ponía cualquier cosa y bien, gracias. Y quien tenía que supervisar esto no lo supervisaba. En el caso del PLD, esa reestructuración pasa porque hay un comité de ética que diga, ven acá, y esto. ¿Es posible que se llegue Bueno, ahí? tenemos que saber que las competencias legales de investigación no la tiene el comité de un partido. Sí, no, pero Eso no es para tiene... someterlo, es entre nosotros, estamos tú y yo en el partido, yo soy el del comité de ética y tú me traes esta declaración jurada, pero ven acá, tú no das villa de $800,000 en Capcana, espérate, ven acá. No para someterte, sino para decirte, no, tú no puedes ser miembro del comité político. Porque yo lo que quiero es preguntarte, o sea, ¿se logrará que esto no se quede en maquillaje? Make-up center. Ya no, porque tenemos que saber que el mejor comité de ética es la población,
que como tienen tanto acceso a la información, como discute tanto, pues cualquiera puede venir y decir, mire, yo he trabajado con usted 20 años, o mire, yo vivo en esa zona y usted no tiene una residencia. Es el mejor comité de ética ahora mismo. Por eso la lucha contra la corrupción y la promoción de los valores pasa por la transparencia. Yo creo que la transparencia, la divulgación de información es la mejor forma en este siglo XXI de promover esa integridad que necesitamos en el manejo de la cosa pública. Pero quisiera volver al Congreso Por favor. porque son muchos los elementos que son bastante positivos. Se va a dar una renovación. Todo el comité político tiene que someterse a votación ahora. Entonces se va a reestructurar. Pero así los distintos estamentos del partido, los comités intermedios, por ejemplo, los comités municipales, provinciales, todo eso va a votación. Y eso va a llevar a que tantas personas preparadas, valiosas que hay en el partido, puedan acceder a la primera línea. De verdad que cuando yo miro las imágenes de mis compañeros, a quienes conozco, sobre todo de una nueva generación que está surgiendo, que se ha preparado para la administración del Estado y que ha desarrollado un liderazgo comunitario bastante efectivo, yo digo es que lo mejor del PLD está por venir. Por cada cadáver que ellos puedan identificar, y se llevaron varios cadáveres también, hay cientos de PLDistas muy preparados que pueden salir a dar la talla. Sin embargo, en el PLD hay los que yo llamo los derrotados de su honradez. El PLD en ese proceso de degeneración ética que vino, sobre todo después de la llegada del poder y sobre todo que se aceleró cuando volvió al poder en el 2004, porque eran muy paraguayos, 96, 2000. Entonces, de repente, en el PLD llegó el momento donde el dinero, óigame, era prácticamente determinante. Y más de un buen PLDista de toda la vida, militante de toda la vida, vio cómo llegó un nuevo PLDista muy entrecomillado, quizás familiar de un lavador de activos, y con todo el dinero del mundo compró medio barrio y medio comité y pasó al comité central. Eso ocurrió y muchas veces, y eso ya en la política dominicana y en el PLD se ha convertido en una práctica donde el dinero es prácticamente determinante. ¿De qué manera un partido que al estar tanto en el poder tuvo un desgaste ético tan grande podrá ahora poner freno? ¿Por dónde comienzo? Yo creo que los partidos son un reflejo de fenómenos sociales mucho más amplios y que los trascienden. Esa degeneración ética se ha visto no solamente en la sociedad dominicana, se ha visto en el mundo, porque tenemos que saber que también hemos tenido grandes escándalos a nivel empresarial, hasta la FIFA. El problema es que eran ustedes que gobernaban. Entonces la gente, el PRM no existía, el PRD fue 2000, 2004. Entonces todos estos cambios mundiales se le pegan a ustedes y el argumento es válido pero no convincente. Pero Pablo, a ver, primero quiero decir que todo el que comete un error, claro que tiene que pagar. Claro que tiene que aplicarse en un régimen de consecuencias. Así que quien haya hecho un mal manejo de la cosa pública, que sea investigado y que caiga todo el peso de la ley. Pero para uno ejercer medidas correctivas tiene que tener un mejor diagnóstico de las causas de ese mal social. Entonces no podemos quedarnos con el simplismo de hay buenos y malos, intentemos identificar todos los malos, sacándolos, y continuemos buscando buenos, dándoles la oportunidad. No, es que no es tan sencillo. Por eso yo creo mucho más en los sistemas, en que tenemos que tener sistemas que permitan evidenciar las cosas, tomar cartas de lugar, pero sobre todo prevenir los males. Yo creo mucho más en la prevención. Entonces, por eso digo, sabiendo que ahora mismo la sociedad a nivel mundial, pero también a nivel local, ha venido por un proceso de degeneración, de inversión de la escala de valores, que luego pudiéramos discutir que se debe a cambios que se han dado en la familia. Bueno, todo eso está discutido, pero lo que quiero decir es que eso es algo que es latente y por eso necesitamos sistemas que prevengan que eso pase. Por ejemplo, ¿cómo evitar que se usen recursos de forma exagerada
en el proceso de elección interna. No podemos simplemente decir, bueno, es que hay gente mala, vamos a prohibirle que aspiren. No, eso no es correcto. Lo que tenemos que ver, ¿qué cosa debemos hacer? Y estamos discutiendo justo en este momento. A mí, por ejemplo, me gustaría proponer que prohibamos muchos de los métodos de campaña que son bastante costosos, que no se puedan usar vallas, por ejemplo, que no se puedan poner anuncios en los periódicos, en la televisión, porque sería una competencia desleal. A eso me refiero. O sea, yo tengo años planteando la urgente necesidad de abaratar el hacer política. Exacto. Yo mañana quiero ser alcalde de Baní. Bueno, yo cojo para Baní, y visito a la gente y le pido el Claro que voto. sí, No es ir exacto. donde mis 10 amigos ricos para que cada uno me dé X cantidad mensual y yo comenzar de chico bueno a resolverle los problemas a la gente y así ganar. El PLD entiende eso y va a tratar de abaratar la política y sobre todo ese proceso electoral que se avecina, lo que tú tienes en mente. ¿Cómo ha caído esa propuesta que es tuya? La estamos discutiendo todavía. Sí. Obviamente yo soy un abanderado de esa propuesta De esa porque propuesta. también quiero que en el proceso democrático interno los jóvenes puedan competir en igualdad de oportunidades. Obviamente, en todo grupo social hay diversidad de opiniones. Entonces lo estamos discutiendo, pero yo creo que sí, que vamos a identificar formas de hacerlo. Obviamente no será nunca lo perfecto, pero sí será lo posible. Lo importante es que lo posible sea un avance con respecto a lo anterior. Eso en cuanto a la democracia interna del partido. Luego tendremos que tener una discusión ya a nivel país de qué tipo de reformas en la forma de hacer política nosotros necesitamos para abaratar la política, pero también para evitar el uso de los fondos públicos. Por ejemplo, a mí algo que me encantaría ver en este país es que toda persona que vaya a aspirar a un cargo electivo no pueda haber sido funcionario designado que maneja recursos Sí. por un número de meses. Si usted se va a presentar como precandidato, 2 años antes tiene que salir de un cargo si lo tiene. ¿Por qué? Porque eso evita que las personas entonces tengan la tentación de condicionar sus decisiones en el ejercicio público para granjearse ciertos favores. Pero eso digo, tienen que ser reformas estructurales, no simplemente quedarnos en señalar que hay buenos y señalar que hay malos. Y la dificultad de desmontar, porque lo malo de esto es que hay toda una cultura política, es parte de una cultura y desmontar eso no es tan fácil. Fíjate cómo uno tuvo años, pero años, décadas, hablando de la necesidad de una ley de partidos, la necesidad de reglas de juego claras. Llegaron las leyes, llegó la ley de partidos, incluso el tema del transfugismo, por ejemplo, pero a la hora de la verdad tampoco sirvió para nada porque la cultura política se impuso. ¿Qué va a hacer el PLD para enfrentar, para ir cambiando, aunque sea paulatinamente, esa cultura política que, insisto, el mejor ejemplo es la ley de partido y el transfugismo? Chiste malo. Primero que nada, el haber perdido las elecciones nos obliga a una Ayuda, reflexión. Y la verdad es que he visto muchas figuras que hemos compartido ciertos pensamientos, ciertas ideas que hemos tenido, y se ve el hacer un mea culpa de muchas cosas que hicimos mal. Yo siempre lo he dicho, hasta yo he hecho mi propio mea culpa de qué cosas pude hacer distintas. Y así cada una de las personas en el partido. Entonces eso lleva a una convicción de evitemos errores pasados que miren cómo se traducen en resultados poco favorables. Entonces, lo primero es un mea culpa. Lo segundo es justamente el Congreso, de que volvamos a discutir las cosas. Los congresos de los partidos, cuando se esté en el poder, no son muy efectivos. ¿Por qué? Porque la prioridad es gobernar. Ahora, cuando se está fuera del poder, pues ya ahí sí se tiene el tiempo, hasta la serenidad mental, Claro. para tener ciertas discusiones, y las estamos Sobre teniendo. todo los PLDistas, que veo que el PRM está aprendiendo, qué bueno, de errores ajenos, de los de ustedes, de aquello de que usted no puede ser directivo del partido y también ministro. O sea, o está aquí o está allá. Eso se propuso en el PLD en el 98, 99, si mal no recuerdo, y le hicieron fugitivo. Y lo mal que le fue al no escuchar eso. Pero ahora que mencioné ley de partidos, transfugismo, como perdí me voy, me llevó esto a una nueva realidad política que hay para el PLD y es su división. Sabe que hay un PLD en morado y un PLD en verde.
Resulta que el PLD en verde, que junto al PLD morado sabe dónde están los cadáveres, debajo de cuáles alfombras están los cadáveres de ambos, se ha aliado al partido gubernamental. Y a partir de ahí uno ve como que le están dando por y duro al PLD morado, a partir de que no hay peor cuña que la del mismo palo. Y como le digo, hay un PLD en verde que sabe por dónde, como los matrimonios, que sabe por dónde fuñir, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué está pensando el PLD en morado para enfrentar a esta situación bastante difícil? Son 20 años de gobierno con el deterioro que eso significa, sí, pero con una parte de ese partido en otro color, ahora en verde, aliado al partido gubernamental. Y entonces, diga usted. No hay ningún Tómese problema. su tiempo, no hay problema. Tómese su tiempo, esto es de nosotros. Aquí. No hay ningún problema. Eso No. solamente nos pone un reto mayor y nos lleva a una mayor necesidad de una efectiva renovación. Por cada cadáver que ellos puedan identificar, y se llevaron varios cadáveres también, hay cientos de PLDistas muy preparados que pueden salir a dar la talla. Pero están perdiendo el relato ustedes. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso interno. El PLD ahora mismo no está teniendo mucha discusión pública, salvo cuando tenemos ataques frontales, como se tuvo en un pasado discurso. Nosotros estamos concentrados en organizar la casa, no en salir a vender tanto la casa, ni en criticar la casa del vecino. No, nosotros estamos organizando nuestra casa y es un proceso complejo, porque hay que hacerlo municipio a municipio, artículo por artículo del estatuto. Ahora, una vez ese PLD con una casa más organizada, luego de muchas lecciones aprendidas por el ejercicio del poder, pues obviamente que el PLD será el partido que represente la opinión, las aspiraciones del pueblo dominicano. Ahora con, insisto, nuevos métodos, nuevos temas y también nuevas caras. Porque a mí me parece que ha habido mucha mezquindad de danilistas y leonelistas a la hora de reconocer méritos y asignar errores hacia el otro. Yo mantengo que en el PLD hubo 20 años de gobierno y que las luces y las sombras son de dos señores en lo fundamental. O sea, las luces no pueden ser de uno y las sombras del otro. Entonces, los méritos del PLD están ahí para quien quiera verlos, pero las sombras terribles también están ahí. Entonces, de repente hay una lucha de relatos. Y yo veo que el PLD en morado, quizás por lo que me explicas, se está dejando ganar el relato como si todo esto hubiese comenzado en el 12. Lo que pasa es, Pablo, que tenemos que saber que históricamente el gobierno que se va es el culpable de todos los males. Y el gobierno que viene tiene promesa de que todo va a cambiar. El discurso de la lucha contra la corrupción lo podemos identificar en los discursos de tomas de posesión desde Balaguer, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, antes que Jorge Blanco, el retorno de Balaguer, Leonel, Hipólito, eso es una constante, eso es un ciclo histórico. Entonces, eso es normal. Ahora, la historia pone cada quien en su lugar. La historia va quitando la espuma y va evidenciando dónde está el café, dónde está el chocolate. Y yo creo que pasado un tiempo, la historia pondrá al expresidente Danilo Medina en su lugar. Con luces, muchas luces, ahí están los números y eso no se puede borrar. Con algunas sombras, claro que sí. Ahora, ayudará a despejar un poco la paja del trigo. Y eso es algo que solamente puede hacer la historia. Los países necesitan líderes y así como ocurrió con ese Leonel Fernández que llegó a las cloacas de la desestimación nacional entre el septiembre, noviembre del 2012 hasta el 14-15, y yo siempre dije eso, señor presidente, eso serán, eso van a ser los 48, los 18 meses más largos de su vida, y así fue. Pasó ese momento difícil y ya hoy el Leonel Fernández es una figura
éticamente renovadas, a lo que se decía y lo que se le acusaba entre el 2012 y el 14, no es lo que se le dice ahora, aunque esos son otros temas. Tú sabes que a partir del programa yo he pedido a los amigos televidentes que me escriban preguntas para nuestros invitados. Esta vez comenzamos hoy y un amigo televidente que se llama Gregorio Torres Rancier te quiere hacer la siguiente pregunta. Dice, el favor de preguntarle a Juan Ariel si ve viable que se libere un 25 o un 30% de las AFP para compra de la primera vivienda, usarlo junto al bono, que la ley se reformule y que sea usado para ese particular. Muchas gracias, dice Gregorio Torres Rancier. Bueno, un saludo a Gregorio, primero que nada. Sí, es posible, de hecho eso es algo que se ha intentado en otros países. Perú lo hizo, creo que 2015. Y la verdad es que ayuda sobre todo al pago del inicial de la vivienda, porque las personas se pueden endeudar, aunque debemos mejorar los préstamos hipotecarios para que tengan menores tasas de interés y que sean fijos. Eso es una tarea pendiente que tenemos. Pero normalmente las familias tienen dificultades en encontrar el inicial. Entonces, justamente para poder disponer de recursos económicos para el pago del inicial, es posible que bajo ciertas condiciones, para personas que hayan acumulado un sinnúmero de cotizaciones, pues se libere una parte y sea usado para la adquisición de la vivienda, porque tiene una ventaja adicional y es que evita gastos futuros y hace que las personas no tengan que vivir, como se dice, alquilados todo el tiempo. Entonces, pues ese es un gasto que, aunque me puede reducir el monto del pago de la pensión en el futuro, como también me reduce un gasto en el futuro, una vez yo haya concluido el pago de mi vivienda, pues entonces se compensa. Bueno, ahí entramos ahí en la economía, en la política, pero no puedo dejar pasar esta conversación sin preguntarte, porque ahora sí es verdad que no hay hacia dónde correr. El pacto fiscal, los chelitos, los binoplis, la presión fiscal. No hay manera de que este gobierno no haga el pacto fiscal y que esta vez el CONEP le tire a matar al gobierno de turno como le tiró al del PLD cuando intentó hacer lo mismo, aquella revisión de exenciones. Ya veo que no, que ya las cosas, estuvimos hablando con Macarrulla y nos decía como que las cosas están más, hay mejor ambiente de negociación. Hablemos de ese inevitable pacto fiscal. ¿Cómo tú lo ves y los contenidos de los elementos de ese pacto fiscal? Primero debe firmarse el pacto eléctrico. Pero que ya eso está a tiro de unas semanitas, una cosa. Esperamos que sí, y la verdad es que es muy importante porque cuando hablamos de la parte fiscal, uno de los mayores pesos que tiene, sobre todo en el gasto, es el subsidio eléctrico. Entonces, tenemos que resolver ese problema de fondo o buscarle una solución de mediano plazo a ese problema de fondo para poder visualizar las finanzas públicas. Sí, pero ya por suerte, Lisandro Macarrulla accedió a conversar con nosotros y nos explicó eso desde su conocimiento del mundo empresarial y ahora también como funcionario público. Entonces, vamos a dar por un hecho que con Dios y la María Magdalena por en medio se va a hacer ese pacto fiscal, el problema del subsidio, el pacto eléctrico, quise decir, y llegó el momento terrible. Hablemos de ese pacto fiscal. Hablemos de ello, claro que sí. En República Dominicana nosotros tenemos que reestructurar la fiscalidad, porque a lo largo de los años hemos venido haciendo algunos ajustes muy puntuales para resolver la crisis del momento. Por eso es que la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo dice, para poder alcanzar estos objetivos, también pensemos cómo financiarlo. Entonces esa discusión se tiene que tener, y se tiene que tener, Pablo, con un concepto de trasfondo: la solidaridad. En las sociedades quienes más tienen son los que deben pagar más. ¿Por qué? Porque si solamente cargamos a la clase media, si solamente cargamos a las personas de bajos ingresos, que es típico de los impuestos indirectos, nosotros vamos socavando el tejido social y eso puede llevar a crisis sociales y políticas. Entonces, no podemos hablar de la fiscalidad solamente con los lentes de un economista. De búscame un número, búscame tantos miles de millones. No, tenemos que verlo con qué modelo de sociedad nosotros aspiramos a tener. Entonces yo creo que en la discusión de ese pacto todo el mundo tiene que poner de su parte. Los sectores tienen que ir con una disposición
a que hay que financiar el desarrollo y que tenemos que aceptar que nos quiten ciertas exenciones, que nos aumenten ciertos impuestos, pero insisto, donde los que más tienen sean los que más paguen. Pero también a nivel de gasto, cada uno de los sectores debe ir con la voluntad de contribuir a la mejora de la calidad del gasto. Cuando se habla de la calidad del gasto, se piensa que es una tarea exclusiva de un gobierno, pero te quiero hacer una pregunta, Pablo. ¿Es posible hablar de la calidad del gasto en salud si no hablamos del comportamiento de los gremios de salud? Es ahí el problema. De las huelgas, Es por ahí el ejemplo. problema. O de la revisión de tu desempeño O, como servidor. o también de las compañías de aseguramiento de la salud. Pero cuando hablamos también de la calidad del gasto en educación, ¿podemos dejar de lado al gremio de maestros? ¿Podemos dejar de lado a ciertas prácticas en las universidades públicas? No, esta es una discusión donde cada uno de nosotros tiene que ir con la primera carta de qué estoy dispuesto a ceder para hacer un mejor país. No podemos ir con la carta de qué le quiero pedir al gobierno. Entonces yo creo que el pacto fiscal va a ser una experiencia interesante que va a poner a prueba la madurez institucional y la madurez social de muchos grupos, y de verdad que mis mejores deseos para el gobierno, porque sé que tienen una voluntad genuina de mejorar las finanzas públicas y tenemos que aprovechar eso y aprovechar también que las crisis siempre son oportunidades. Precisamente, por ahí iba. ¿Podría ser didáctico esto del COVID? Yo he escrito varias veces ya, muy desesperanzado, en el sentido de que siempre se dijo, Voltaire decía aquello de que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo, o un griego que dijo que cada lágrima enseña al hombre una verdad. Pero de repente uno ve todos estos suicidas irresponsables de baja clase social y de altísima clase social en estas acciones irresponsables y suicidas, y hasta homicidas para los demás, que dice, coño, pero no hemos aprendido de lo mortal, de lo terrible que es el COVID. Traslademos esta reflexión a la economía. Es posible que lo que nos ha mostrado el COVID, aquello de que qué poca cosa que somos en este mundo, quizás ayude un poco a este paso inevitable que tenemos por delante. Yo espero que sí. Yo espero que el COVID nos haya puesto a reflexionar, primero a nivel personal, de lo frágiles que somos, los vulnerables, cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y luego a nivel social de cómo tenemos que hacer ciertos ajustes en la economía, cómo tenemos que hacer ciertos ajustes incluso en el gasto, cómo tenemos que priorizar el gasto en salud, fortalecer el sistema de salud, porque ya hemos visto que no hay economía sin salud, que un virus pequeñito que no se ve en cualquier microscopio puede desplomar la economía mundial. Entonces, en la medida en que hayamos tenido una inversión en salud eficaz, que no es solamente más dinero, es en qué se gasta, pues eso va a permitir aumentar la resiliencia de la economía. Por ejemplo, parte de los países que mejor han manejado el COVID en estos años son los países del sudeste asiático. ¿Sabes por qué? Porque fueron víctimas del MERS. El MERS fue terrible para muchos de esos países y dijeron, no, aquí tenemos que hacer las cosas distintas. Por decirte solamente un caso, Corea del Sur se alaba mucho porque hace una gran cantidad de pruebas, pero Corea del Sur tuvo una crisis de pruebas con el MERS en el 2015. ¿Y qué hizo? Dijo, no, tengo que desarrollar laboratorios de biología molecular en todo el país y solamente con universidades. Cerca de entre 17 y 19 universidades con apoyo del gobierno desarrollaron laboratorios de biología molecular y ahora mismo con el COVID es mucho más fácil aumentar esa producción. Yo estuve en China hace un par de años, a uno de los que le llamaba la atención, yo pregunté desde que llegué, ¿y tú estás mascarilla? Y dice, no, fue que a ellos le ocurrió aquello, Claro. y la gente se ha quedado con la costumbre, por ejemplo, después de los 60, si tú tienes una gripe mala, pero aprendió. Además está el otro tema que no vamos a tocar, de lo de la autoridad, de lo del régimen de consecuencias, pero hay una solicitud de extensión de los industriales y empresarios de Santiago para extender el plazo para solicitar la acogencia a la ley 4620, la norma general 520 de transparencia y revalorización
patrimonio. Es una especie como de amnistía, con otra palabra bonita. O sea, Parecido. ¿qué es eso más o menos? Bueno, ¿Y qué te parece la propuesta? Claro que sí. Explícanos, por favor. Primero decir que cuando se da un fortalecimiento del sistema de prevención y combate al lavado de activos con la ley 155-17, pues obviamente cambian mucho las reglas de juego. Entonces, en varios países se dice, ok, como he puesto bastante fuerte las reglas de transparencia, enséñenme su patrimonio. Yo lo voy a asumir como dado, páguenme un monto y empecemos de cero. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo muchas personas que tenían cuentas en el exterior, por ejemplo, o que tenían activos que no habían actualizado su valor en los libros, pues se ven con una situación de no quiero que se entienda que es un enriquecimiento injustificado precedente de lavado de activos. Entonces, esa ley lo que viene a decir, no, está bien, vamos a empezar de cero. ¿Incluye papeles de Panamá y esas cosas? Bueno, lo que pasa es que hay que ver si hubo un delito en la generación de ese dinero, pero eso es distinto. Es otra cosa. O sea, no quiero tampoco ponerle un tinte delictivo. No quiero ponerle un tinte delictivo a eso, porque se ha dado en todas partes del mundo, no es correcto, que para evadir ciertos sistemas impositivos de transparencia de la lucha contra el lavado de activos, se envíe dinero y patrimonio público a cuentas en paraísos fiscales, todo lo demás. Entonces no quiero ponerle ese tinte. Ahora, una vez se da Pero que eso, de entrada no es ilegal. no se puede De presumir entrada, que es ilegal. No se puede presumir. Ahí es que yo voy, es el dato, sí. porque esté en una cuenta offshore, por ejemplo, no presumamos que la generación de ese ingreso fue fruto de una actividad delictiva. Hay que ver caso a caso. Entonces, esa ley 4620 lo que dice es todo el mundo a transparentar su patrimonio, revalorícenlo, pónganle el valor real y empecemos de cero. Entonces, esa fue una ley que nosotros promulgamos en el gobierno pasado y que obviamente da un periodo para hacer esta revalorización, pero viene el COVID, vienen los cambios políticos, entonces pues sí que hay que extender para darle mayor oportunidad de que todo el mundo termine de poner sus cuentas claras. O sea que yo veo que es positivo. Y es lo más conveniente para todos. ¿Y tú crees posible que esa propuesta puede ser escuchada por las autoridades? Sí, creo que sí. Yo creo que las actuales autoridades son bastante abiertas a la opinión de los sectores, a veces demasiado abiertas para mi gusto, pero bueno, uno va cogiendo el ritmo. Pero de que son abiertas y que están dispuestas a escuchar, a incorporar en sus políticas públicas, pues sí. Juan Ariel Jiménez Núñez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gratísimo placer y saludos a la familia, en especial a la señora madre y a la abuela. A la abuela y a la tía, así es. Así es, así. Feliz Muy buenas año, Pablo. noches. Buenas noches.